Hola, bienvenidos de nuevo a Mentalidad SECAF. Recuerda, piensa, no Sí. creas. Hoy de nuevo retomamos un tema que nos parece supremamente importante para todos y tiene que ver con esos procesos de hábitos que tenemos y cómo eso afecta nuestro proceso alimenticio, digestivo y nuestros objetivos para lograr los resultados que queremos muchas veces lograr desde el punto de vista físico o desde el punto de vista emocional y mental. De nuevo le damos la bienvenida a Tati. Tati, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Gusto verte de estás? nuevo. Muy bien, gracias. Gracias por permitirme primero que todo estar aquí contigo y segundo poder eh, explicar algunas cosas que no entendemos de nuestros comportamientos a diario y que queremos darlas a conocer. Bien, fantástico. Algo muy importante que hemos venido hablando fuera de cámara y que estábamos trabajando en este tema, y es esos hábitos que tenemos todos que a veces nos afectan en el día a día. Voy a hacerme claro. Pensamos que el día está en una estructura que socialmente está enfocada en 8 horas promedio de sueño, 8 horas promedio de trabajo y 8 horas de vigilia activa de descanso. Pero en la realidad, en nuestro contexto cambia. Muchos de ustedes, creo yo, y me pueden contestar desde allí, para ustedes mismos, cuántas horas duermen realmente promedio. Y la mayoría de nuestros amigos y nuestros televidentes están haciendo actividades de 5 o 6 horas de sueño, que es muy corto, pero es la mayoría. Haciendo encuestas nos hemos dado cuenta que las personas están durmiendo poco. Y el trabajo, cuando hablábamos en el ciclo pasado sobre los workaholics o los que son adictos al trabajo, estamos haciendo actividades de laborales de entre 10, 12 horas diarias. Claro. Y encima nuestra vigilia, nuestro descanso no es suficiente. ¿Por qué? Porque llevamos trabajo a la casa y porque tenemos muchos factores que nos afectan. Entonces estamos dejando de lado cosas que nos pueden ser útiles. Para eso tenemos a Tati que nos va a hablar del tema sobre esos hábitos, sobre esas actividades que tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestros hábitos saludables desde el punto de vista de la alimentación, el ejercicio y el descanso. Entonces, Tati, cuéntanos, no sé si te has dado Súper. cuenta o en tus consultas has visto que hay gente que está con unos niveles de sueño muy bajos y eso en qué los puede afectar. Claro que sí, por lo general en el día a día tenemos muchísimas ocupaciones y entonces las personas lo que solemos, digo solemos porque he sido eh, promotora de esto, eh, acudir al sueño como la estrategia para poder realizar más actividades. Con esto voy que no dormimos las horas indicadas, que serían 8 horas o mínimo 7 horas para generar la recompensa a nivel de recuperación, sino dormimos alrededor de 4, 5, a veces hasta 3 horas y esto nos genera a nivel hormonal muchísimos inconvenientes. Empezando que cuando no nos recuperamos bien, nuestro cerebro tiene que empezar a enviar más señales nerviosas para empezar a contraer los músculos, a realizar cada acción motora de manera adecuada. Además de eso, nuestro corazón empieza a bombear un poco más sangre, esto incrementando la presión arterial en reposo, la frecuencia cardíaca en reposo, y además de ello empezamos a tener malas absorciones a nivel intestino-cerebro. Esto quiere decir que nos puede llevar a tener un leve desequilibrio en las bacterias que tenemos en el estómago, que se encargan de generar enzimas para digerir cada nutriente que absorbemos en el día a día. Y no solo eso, también vamos a elevar un poco más la tasa de cortisol, impidiendo afrontar de manera adecuada cada situación que sucede en nuestro día a día. ¿Cómo interviene en las bacterias benéficas el poco sueño que podemos tener? Esto se conoce como disbiosis intestinal. Hay bacterias que se promueven a través de los probióticos y prebióticos que generan una adecuada salud intestinal. Cuando no hay una adecuada salud intestinal, empezamos a tener problemas gastroesofásicos, cortado. Tranquila,
problemas gastroesofágicos, a veces Tranquilo. tenemos a veces problemas en el proceso, pero no hay problema. Continuemos, no te preocupes. Correcto. Entonces estos problemas pueden generar distensión abdominal, problemas gástricos, problemas a nivel de digestión, problemas esofágicos. Podemos tener malas deposiciones, podemos sufrir de síndrome de colon irritable, podemos sufrir de estreñimiento, podemos sufrir de incluso hasta diarrea, podemos sufrir de muchos problemas solo porque no tenemos balanceadas estas bacterias. ¿Cómo se pueden balancear? Una forma de ellas es ingerir de manera externa probióticos y prebióticos. Los probióticos vienen adecuados de alimentos fermentados, como lo son el kefir, el yogur, la kombucha, el chakrak. Bueno, hay muchos alimentos que son fermentados que nos pueden promover estas bacterias benéficas para nuestro intestino. Pero no solo eso, también es necesario obtener fibra de los alimentos que consumimos día a día, sobre todo de los alimentos integrales y de los carbohidratos fibrosos como lo son los vegetales. Esto va a generar un balance adecuado que va a promover la adecuada síntesis de algunas hormonas y de algunos neurotransmisores, como lo son el triptófano, que a través de él podemos sintetizar serotonina y a través de ella melatonina. La serotonina es una hormona que nos va a generar convicción, que nos va a generar felicidad, que nos va a generar ganas de realizar las cosas día a día. El ejercicio es una forma también de promover serotonina. Cuéntanos, profe, ¿cuál es otra forma? Resulta que todo lo que nos produzca un proceso de satisfacción adecuado puede producir la liberación de serotonina. Ver una película en compañía de alguien que tú quieres mucho y que relacionas con alegría y felicidad puede ser una opción. Desarrollar una actividad que genere al final una recompensa. Por ejemplo, estoy creando algo, pintando, construyendo, me produce al final, cuando logro ese resultado, un pago, una dosis adecuada de lo logré, misión cumplida. Cuando teníamos que hacer una serie, hablemos de ejercicios y los pude culminar, eso me genera a mí una recompensa adecuada y eso me produce a mí un bienestar, no solo a nivel fisiológico, sino mental. Entonces es muy importante. Y cuando tú hablas de la melatonina, que es la hormona del sueño, Dios mío, Es eso un es metabolito de la indispensable. serotonina, pero esto se da cuando tenemos balanceado nuestro sistema. Pero, ¿cómo se da este balance? Teniendo hábitos constructivos, como no quitarle horas de sueño a nuestro día a día. Entonces, si tenemos una buena promoción de melatonina, vamos a tener un mayor descanso. Junto a ello, vamos a tener regulado otras hormonas que interfieren en nuestro metabolismo, como lo son la grelina y la leptina, hormonas principales de nuestra saciedad. La grelina suele estimularse cuando no hemos dormido bien, cuando tenemos épocas prolongadas de ocio, cuando tenemos muchísima ansiedad, cuando no tenemos una homeostasis a nivel corporal. ¿Y qué pasa cuando tenemos mucha estimulación de grelina? Hay baja resistencia a la leptina. Esto quiere decir que nuestro sistema de saciedad va a estar desregulado y no vamos a sentirnos satisfechos fácilmente, promoviendo desbalances metabólicos, ya sea una obesidad o incluso las personas que son obesas pero que se ven físicamente delgadas. ¿Tú podrías hablarnos de esto? Pasa algo muy gracioso, bueno, no gracioso, algo hasta cierto punto de vista preocupante en este tema. Cuando yo dejo de dormir, mis ciclos normales de recuperación, tanto el sueño REM como el sueño profundo, se cortan abruptamente. Si eso es esporádico, es decir, pasa ocasionalmente, no es muy regular, pues una vez a la semana, pero cuando se vuelve un hábito en el cual yo dejo de dormir una cantidad de tiempo durante varios días, se vuelve un factor acumulativo. Y ese factor acumulativo hace que mi cuerpo comience a compensar exigiendo más alimento. Como si fuera a compensar la falta de sueño con comida. No es que lo hagamos consciente, es un proceso casi que inconsciente. Y nuestro cuerpo comienza a pedir más de lo que necesita porque quiere compensar de una manera ese faltante.
No lo entendemos, pero nuestro cuerpo sí lo interpreta, nuestro inconsciente lo interpreta, el consciente puede que no. Entonces, Correcto. es importante entender Y que esos malos hábitos de sueño, descanso, van a afectar mi alimentación y mi alimentación va a afectar todo el proceso del eje hipotálamo hipófisis, afectando todo mi nivel hormonal. Desde ese punto de vista, correcto. ¿por qué me subo de peso si yo no como tanto? Porque tu cuerpo está en un proceso de ahorro, de guardar, porque tú no le estás dando lo que necesita. Correcto. Y no solo que no le das lo que necesita, sino que también interviene en las elecciones alimenticias que tenemos diarias. Digamos, quiero más alimentos un poco más azucarados. Energía. Exacto, quiero alimentos Quiero café. un poco más grasosos. Quiero alimentos que al fin de cuentas no nos llevan a tener eh, una buena síntesis de nutrientes y que sobre todo pueden estimular enfermedades como son enfermedades cardíacas, cardiovasculares, arteriosclerosis, incluso dislipidemias, podemos tener arritmias cardíacas, podemos tener un desbalance a nivel insulínico, o sea, son bastantes los problemas que pueden haber a nivel orgánico si uno no tiene ese simple hábito como es dormir adecuadamente. Y no solamente es la cantidad de horas, que es indispensable, sino la calidad del sueño. Calidad del sueño quiere decir que donde yo descanse no haya una cantidad enorme de luz que mantenga activo mi cerebro, que Correcto. no haya una cantidad enorme de ruido que no permita que mi cerebro entre en un espacio de reposo y que el ambiente, tu cama, tu espacio sea adecuado para el sueño. A veces tenemos demasiados distractores en nuestra habitación, el televisor, el equipo, la Alexa, ¿sí? Y una cantidad de elementos que realmente no permiten que tú desarrolles un sueño plácido, profundo y placentero. ¿Tú crees en las ondas cerebrales? Totalmente, es que somos, emanamos y producimos energía vibracional. Correcto. Estas ondas se ven muy alteradas cuando nosotros no tenemos buenos hábitos de descanso. Entonces, esto segrega una producción muy sobreestimada de cortisol y no nos permite relajarnos. Y mantener a tope con el tiempo va a estresar nuestro metabolismo. Y con ello se pueden segregar un poco más de estrógenos y estos estrógenos incluso pueden llegar a generar mucha inflamación y esta inflamación puede promovernos algunos cánceres que tengamos a nivel genético. Eh, ¿Crees sobre la activación de algunos genes de cáncer sobre los hábitos o por los hábitos? Voy a ser muy claro, nosotros en esencia tenemos una serie de células que están allí, que dependiendo del estímulo que le demos, si tengo un factor genético hereditario, de padre, madre o algún familiar cercano, donde yo pueda tener un factor genético hereditario de una patología, por ejemplo un cáncer de piel, y me expongo a luz ultravioleta intensa durante largos periodos de tiempo, si yo tengo el factor y le doy el elemento predisponente o el hábito que puede aumentar esa probabilidad, pues factiblemente me va a dar. Pero si yo evito, disminuyo los factores que me pueden llevar a esa patología, puede hacer que no me dé o que se demore mucho más tiempo en llegar a mí. Por eso es tan importante en el caso de lo que estamos hablando del descanso adecuado, del sueño y la alimentación, tener unos hábitos muy estructurados de horas, actividades y cantidades de alimentos sin volvernos psicorrígidos, sin volvernos Total. ortoréxicos y estar, pero sí Ah, tener un control de mi alimentación, ser consciente que lo que como requiere unas características y unas cantidades, no comer por llenarme, sino entender para por qué debo nutrirme. comer. Correcto. Incluso en nuestro organismo existen unas células que se llaman natural killer. Estas células suelen reprogramarse cuando no tenemos buenos hábitos de descanso. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros mantenemos un estado de estrés muy prolongado con el tiempo, o incluso somos personas que son muy arraigadas hacia un sentimiento en específico, de pronto rabia, odio, realmente no le estamos haciendo daño a la otra persona, sino a nosotros mismos, porque estas células lo que se encargan es de matar células patógenas, células tal vez cancerígenas. Y si nosotros
no tenemos buenos hábitos o mantenemos un estado emocional muy prolongado en el tiempo, puede que estas células se reinicien, se reseteen y ya no solo ataquen a las células que son cancerígenas, sino empiecen a atacar a las células benéficas. Esto quiere decir que podemos provocarnos una enfermedad simplemente por nuestro estado de sentir actual, emocional, que se conlleva con un tiempo prolongado. Entonces, En ese punto creo que es importante y toda esta disertación recurre a tres momentos que nos parecen importantes. Uno, que hemos venido hablando desde la primera jornada que hicimos de actividad, es entender que lo que hacemos afecta a nuestro propio órgano y nuestros propios organismos, nuestro propio entorno físico. Dos, que somos lo que pensamos y lo que comemos. O sea, no solamente sino cómo pensamos sobre la comida y cómo relacionamos la comida con nuestra vida. Y tercero, que me parece a mí importante desde este punto, es aprender a relacionarnos con nuestro entorno alimenticio, entender qué como y para qué me sirve ese alimento. Una cosa importante de lo que estamos queriendo desarrollar con las diferentes programas es eso, que ustedes ganen conciencia de por qué hago lo que hago y que tengan una persona ojalá que los asesore de manera adecuada. Si es un entrenador o entrenadora que tenga las habilidades y los conocimientos para ello. No solamente es el ejercicio, el entrenador no solamente está hecho para ponerte a hacer ejercicio regular, no es volverse un nutricionista, ni un psicólogo, ni un fisioterapeuta, pero sí debe tener conocimientos y habilidades para poderte apoyar en ese sentido. Y eso es lo que intentamos hacer desde SECAF, lo que intentamos hacer desde la alianza que hacemos en este caso, para que ustedes reciban información de mucha mayor calidad. exacto, en donde podamos trascender el típico entrenador que solo se dedica a programar y prescribir, sino que seamos personas más claras, más eficaces a la hora de accionar frente a un cambio corporal y frente a un cambio de mentalidad. Sí, porque a veces no solamente es el ejercicio, las personas se preguntan, profe, pero yo voy al gimnasio diariamente, hago mi actividad juicioso, ¿por qué no veo los cambios? ¿Por qué no estoy logrando lo que estoy buscando? Y a veces no solamente es la cantidad o los tipos de ejercicios, porque lo estamos circunscribiendo toda serie, repeticiones y cargas. Eso es una parte indispensable, pero somos un todo y la parte mental, la parte anímica, la alimentación, los hábitos son indispensables para poder hacer cambios genuinos y permanentes en el tiempo. Correcto, recordarles que somos un complemento y que no solo debemos atacarnos con un único factor, debemos desarrollarnos a nivel multifacético para poder trascender en los ámbitos que deseamos en nuestra vida. Para ello vamos a estar, ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos, haciendo una certificación enfocada en psiconutrición. Vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de entrenamiento, vamos a hablar de De la parte patrones psiconutricional. culturales. Entonces vamos a estar hablando de estos temas, pero mucho más a fondo. Aquí los estamos tocando tangencialmente, de manera superficial en cierto sentido, pero intentamos hacerlo de manera que ustedes lo conozcan y lo entiendan, para que cuando nos vean, nos pregunten cuándo inicia el curso en este caso, cómo se va a hacer, y vamos a estarles dando información sobre este tema. Vamos a estar nosotros y otros profesionales del área de la salud y el ejercicio físico acompañándonos en ese sentido. Correcto, somos parte de un todo. Tati, creo que no es más, pero tampoco menos, y la idea es que ustedes puedan relacionarse con el tema. Abajo quedan nuestras redes sociales para que puedan seguirnos e incluso cuestionarnos cómo podemos ayudarlos. Muchas gracias por vernos y hasta un próximo capítulo. Ya saben, no lo olviden, piensa, No creas. no creas. Mentalidad SECAF. Hasta una próxima.